Qué lindo. Más allá de esta broma, lo que les digo es verdad. Él vino para hacer otra vida, sí, bastante alocada, una vida en Europa llena de excesos. Conoció a un amigo también argentino. No vino a Buenos Aires, sino a Córdoba, y conoció y dijo, esto está bueno, pero le gustaba algo más, tenía que estar en la ciudad. Para hablarnos un poquito más de todo eso, y él conoce, porque ha participado de grandes concursos, uno de ellos es Tiempo de Siembra, lo ha ganado, se ha ganado un viaje a Londres, ha disfrutado, es un amigo de la casa, ha estado con nosotros muchas veces, desde el salto al vacío. En los comienzos de la radio le damos la bienvenida a Pedro Tapia. Pedro, qué gusto tenerte. Qué grande. Muchísimas gracias. Gracias a la producción, a vos, Contra, por la invitación. Y sí, como siempre, en realidad es un placer venir a la radio a charlar y a pasar un buen rato. Bueno, todo bien, hablamos recién fuera de aire de la familia, ¿no? Lo que van creciendo, los hijos ya afuera, mío ya radicado en otro lugar también, así que qué lindo, han pasado los años, ¿eh? Pasan los años. Envejece todo lo que vemos acá, pero nosotros no, bien. El chasis intacto. Qué lindo, bueno, tanto tiempo, tanta historia, ¿no es cierto? Sí. Sumo 40 años divididos por la felicidad. Sí, y vos sabés que también coincide que un día como hoy se sacó Fiebre, que fue un disco posterior a la disolución, obviamente, de Sumo, que tenía algunas versiones en vivo y algunas grabaciones que era para futuro disco, y fue también un 30 de abril, pero bueno, un par de años después. En realidad es loquísimo porque la historia de Sumo es muy cortita en la Argentina. Son 6 años. Lo que pasa que, bueno, 6 años intensos, sumado a 2 más que estuvo anteriormente Luca cuando ahora, vino. Qué banda, ¿no? 6 años toda una historia, y todos atrás de Sumo, como muchos dicen, bueno, más allá del rock nacional, desde Los Gatos o Cirujirán, ellos cambiaron un poquito lo que fue el momento en los 80, ¿no? Ese gran movimiento. Sí, en realidad yo creo que siempre lo que a lo largo del tiempo terminamos representando fue una banda under, pero con una explosión y una proyección que para el momento no había, porque ten en cuenta, Contra, que por ahí, para esa época, todo lo que tenía que ver con Virus, Soda, ya estaban abriendo todo lo que tenía que ver con su mercado latino, Charlie, no dejaba de ser algo dentro del pop, y veníamos con una música de rock progresivo y con todo lo que tenía el comienzo del rock nacional, pero lo que hizo Sumo fue traer toda la música que venía del post-punk, entonces con una influencia terrible de Luca y con un montón de discos y de músicos y artistas que no se conocían acá. De hecho, Bob Marley, se conoció es verdad, casi con él, con lo que él trajo de material. Sí. Entonces, él lo que hizo fue también como influenciar a un montón de bandas posterior a Sumo, dentro de ese estilo que no había. Y bandas que después surgieron, ¿no? Con sus cantantes, su frontman, donde todos te dicen, nosotros íbamos a ver a Sumo, a los lugares que tocaban en Buenos Aires, ¿sí? En bares generalmente, en lugares, en reductos muy chicos, donde se hacía 1 o 2 funciones para poder verlos. Lo mismo como ocurrió con Los Redondos, ¿no? Sí. Alguna estrella, pero Sumo fue algo tremendo. Y aparte, ¿por qué? Porque en inglés. Exacto. Cantar en inglés. De tanto que había costado que se acostumbren en los 60, en los 70, al castellano, ¿sí? Cantar el rock en castellano, y alguien venía, y alguna vez se ha enojado, vienen a cantar en inglés, todo, no importa, pero se han unido. Y él, con un esfuerzo, en poco tiempo, se lo entendía más que, mirá que hay gente que vive, me estoy acordando de Anamá Ferreira. Te iba a decir el mismo ejemplo. Tiene años y no aprendió a hablar una palabra, y realmente en español. Y a Luca se le entendía perfectamente porque le salió el che, el vos. Salió desde ahí adentro. ¿Sí? También tengamos en cuenta que todo lo que tuvo que ver con lo que fue Malvinas, el consumo de rock nacional tuvo un suceso tremendo. Era, no sé si te acordás, pero en el 82 era no consumir rock extranjero, no, era exacto. nacional, y justo
viene el pelado a cantar en inglés. En inglés. Entonces fue también como romper con eso, y obviamente al comienzo su movida under fue también como un poco dilatada por esa cuestión. Digamos, no es que en todos los lugares él tenía la apertura. De hecho, esto que vos contás de reductos o lugares chicos, te debes acordar que en Capital Federal había 2 lugares, que era el Einstein y Cero. Entonces eran lugares muy chicos donde también estaba Soda, donde estaba por ahí de vez en cuando Fricción, Los Enanitos, Sobrecarga, y había un grupo que era de Luca en ese momento, que en realidad para poder subsistir económicamente, como tocaban todas las noches, en realidad también era como la misma banda todas las noches. Entonces lo que él hizo fue, dentro de su grupo, con los 5 integrantes que tenía, armó 3 grupos distintos, con 3 nombres distintos. Una noche tocaba Sumito, que eran 3. Otra noche tocaba Ojos de Terciopelo, que eran otros integrantes repetidos. Y otra noche por ahí tocaba la Hurlingham Reggae Band. Claro. Esa banda fue la única que tuvo un poco más de consistencia y que tocaban. Y de hecho, este disco que estamos hablando hoy, si no hubiera sido por CBS, por el sello discográfico y por las condiciones que pusieron, grababa la Hurlingham Reggae Band, no grababa Sumo. Lo que pasa que la Hurlingham tenía un formato muy under, y al firmar contrato pusieron ciertas condiciones que dijeron, bueno, se graba un contrato, se hace un contrato por 3 discos, se graba, hay que tocar, hay que presentarlo. Lo presentaron 2 meses después en el Teatro Astro, y la Hurlingham era un proyecto de esas bandas que él armaba por noche, no un proyecto serio. Entonces ahí surgió Sumo. Y en el trayecto, bueno, que se viene la guerra de Malvinas, que mañana se va a cumplir un nuevo aniversario, 43, tenía otra formación, tenía otra baterista que se tuvo que ir, ¿no es cierto? Por lo que sucedía, ¿sí? Se vio como amenazada, empezó a tener miedo, y dijo, bueno, me voy. Pero Luca dijo, me quedo acá, yo firme, ¿sí? Con sus compañeros, y vamos para adelante. Exacto, él cuando vino, en realidad él vino a la Argentina a través de Timmy McKern, que fue un compañero de toda la secundaria. Timmy tenía familia en Hurlingham, era de Hurlingham, pero la familia en algún momento decidió trasladarse a Inglaterra, y él hace la secundaria con el hermano ahí. Ahí conoce a Luca, y en realidad con el Príncipe Carlos los 3 iban al mismo colegio y al mismo año. Timmy se vuelve a Córdoba, a Nono, a Tras la Sierra, que tenía familia, y le escribe una carta a Luca, al tiempo que ya estaba acá instalado, y Lucas en ese momento, él venía de un cuadro gravísimo, un paro, estuvo internado con un coma hepático terrible, producto de la heroína, y decidió venir. Vino, conoció, le gustó Tras la Sierra, se volvió, prometió que volvía, nadie le creyó, y en realidad él acordó con el padre, con la familia, de vender un departamento. Cada hijo tenía un departamento porque el papá tenía una buena posición económica, era un experto en arte. Y venir con el dinero para acá. Arte oriental, sí. Y vino con el dinero acá, compró los instrumentos, compró batería, todo, y en Nono se instaló, y ahí surgió la primera formación. Cuando él ya estaba en un proceso de composición, le escribe una amiga, que era Stephanie Nuttall, una baterista que él había compartido algunas bandas muy esporádicas en Inglaterra, y se vino Stephanie con esta cuestión que vos contás, que después de 2 o 3 fechas, porque no tuvieron más, tuvieron una presentación en Palomar donde surgió la banda, un festival que se hizo en la cancha estudiante de Caseros, en la localidad de Caseros, y otro show más, y los padres, obviamente, imagínate que tenía 20 y pico de años Stephanie, los padres le escribieron y le pidieron por favor que se viniera a Inglaterra. Estábamos en pleno proceso de la guerra. Entonces ahí ya empezó una serie de cambios y de introducir músicos, los que después quedaron obviamente algunos estables en la formación, pero bueno, en ese momento Alejandro Sokol, que estaba tocando el bajo, pasó a la batería. Y ahí se incorpora Diego Arnedo,
y entonces la formación era Germán Dafunquio en guitarra, Diego Arnedo en el bajo y Sokol en batería con Luca. Ahí tuvieron varios shows, sacan de manera independiente Corpiños en la madrugada, un cassette, en ese momento cassette contra. Solo nosotros dos hablamos de eso. Sacaron un cassette independiente que se distribuía de mano en mano y algunos de esos temas están repetidos en Divididos por la Felicidad, porque no tuvo tanto alcance y obviamente entre esa producción independiente y lo que fue grabar Divididos por la Felicidad ya se había incorporado Pettinato, que en ese momento él era periodista y cubría recitales y obviamente conoció ahí a Luca y Moyo. Entonces con Superman, que fue el último que entró, porque él tocaba en la Hooligan Reggae Band, pero Luca decía que era un baterista impresionante para tocar reggae, se lo trajo a Sumo, y ahí quedó conformado con los 6 integrantes, y graban en 2 meses este disco, que llamó mucho la atención al principio, porque hay 2 temas solo en castellano. Claro. La Rubia Tarada, que es Una noche en New York City, exacto, el verdadero título, y Mejor no hablar de ciertas cosas, que no es un tema de él. Hay toda una historia atrás de eso, de que de Los Redondos, del Indio. Sí, en realidad la letra, si uno se fija en el disco, hoy por hoy puede fijarse en tutoriales, figura Solari, porque era una letra que Los Redondos venían haciendo un tema mucho más lento de lo que es la versión de Sumo. Y a Luca le gustó la letra, fue un ensayo de Los Redondos, de casualidad, y porque Los Redondos, nos vamos a desviar un poquito, pero para contar cómo fue bien, el Indio no tocaba nunca en ningún festival. El Indio con Los Redondos era tocar solos y de noche. Y había un festival que se habían comprometido a tocar, entonces, conociéndose del under, Luca y Pettinato van al ensayo y todo ese show en el festival lo cantó Luca. Entonces en el ensayo de Los Redondos estaba esa letra ahí, que estaban sacando recién el tema, lo hacían de una versión mucho más lenta de lo que es el que terminó siendo de Sumo, y se llevó la letra, y en realidad Los Redondos, o en este caso el Indio, se la cedió, le dijo, bueno, ya está, dice, sin problemas, entonces, no vamos a pasar por ningún lado, nos conocemos, y bueno, sí. Entonces siempre había un respeto, ¿no? Porque Luca no tenía mucho respeto porque no lo trataban bien, no era bien tratado. Entonces él también tenía eso. No era rencor que tenía, decía, ¿por qué? Yo no hice nada, nací en otro lado, y vengo a cantar, quiero hacer las cosas bien, y a veces tenía muchos problemas. No había tantos lugares que los dejen a Sumo actuar. No. Tenía mucho problema. En la Manzana de las Luces iban todos, pero no, estos muchachos no, otras épocas, ¿no? Sí. Había bastante locura también, pero bueno. Sí, hay que tener en cuenta esto que hablábamos hace un ratito, que por ahí todo lo que tenía que ver con el nuevo pop y la efervescencia de Nanito, Miguel Mateo, Soda, era totalmente distinto a lo que venía con Sumo, que por ahí podía tener un montón de temas de reggae o de ska, pero también tenía temas hardcore y no caía por ahí muy bien para tocar en cualquier lado del circuito, ¿sí? Era muy acotado los lugares que tenían. Yo me acuerdo de este álbum, pero porque se empapeló la ciudad de Buenos Aires. Se empapeló, vos ibas por la 9 de julio, diferentes carteles, o por Microcentro, Lo Podrido llegó al disco. Lo único que decía, no había otra cosa. ¿Qué? Lo Podrido llegó al disco. Porque dicen así, muchas bandas decían, mira Lo Podrido. ¿Por qué? Pues lo cansaban los demás músicos de otros, sí. Mira esa podrición, van a tocar. Sí. Y esos hicieron, bueno, vamos a decir, Lo Podrido llegó al disco. Y era Sumo, ¿sí? Se hacía la presentación. Y gracias a eso se empezó a conocer, ¿sí? Y tuvo mucho éxito, yo te digo, como dice tener ese álbum y que lo baile la gente. Sí. 2 temas, o sea, que encima es una parodia para un boliche, todo, ¿no es cierto? Sí, es increíble hoy por hoy imaginarte canciones de esa época que las bailábamos, y se bailaban. Sí. Y se bailaban. Sí, creo que a partir de este disco ellos tuvieron como una inserción en un montón de lugares. De hecho, les sirvió para festivales.
ese mismo año la Rock and Pop que festejaba su primer año, Exacto. a fin de año que arrancaba, hicieron un festival en Vélez que vino In Excess, Nina Hagen, vinieron algunos artistas extranjeros. Nos portábamos mal en esa época. Sí, vino Miguel Abuelo, que es la famosa foto que tiene Le tiraron el botellazo. Tiraron Sí. Charlie y lo convocaron a Sumo, que nada, que hizo un set muy cortito, pero ahí había empezado a tener como un reconocimiento mínimo, pero para tocar en festivales y en el Chateau, La Falda, todo lo que siguió después que participaban. Hasta el último concierto en Lomas de Zamora, ¿no? En el Club Los Andes. En Mirá la vos. cancha de los Andes, exacto. Sí, en realidad, viste que ese show, bueno, hay un montón de anécdotas, pero dentro de todas las anécdotas es que a él en papel afiche, los músicos le escribieron todas las letras y las pegaron en el escenario para que él las pudiera ver. Y repitió como 5 o 6 veces algunas canciones de la lista. Por el estado en que ya no estaba, no sí, estaba sí, bien. ya no estaba bien. No estaba ya no bien. estaba bien. De hecho, la grabación del último disco en ese momento, After Chabón, en realidad Sí. costó un montón. Hubo un montón de temas que las letras surgieron ahí en el estudio, como más improvisado. Y supongo que en algún punto como un poco insostenible la cuestión de, bueno, proyectar, de decir, bueno, firmamos un nuevo contrato. Viste que en esa época vos firmabas contratos con los sellos discográficos por 2 o 3 discos, o por giras, o presentación del disco. Entonces, armar un proyecto a largo plazo Era muy difícil. Era muy difícil. Era difícil. De hecho, siempre la madre agradece que le dieron 6 años más de vida acá. Igual, yo me acuerdo que me parece, no sé si la madre le sorprende porque cuando fallece él vino a buscar sus cosas y lo único que tenía era lo que tenía puesto, Sí, ¿no? sí. Él no tenía absolutamente nada. No había nada. De hecho, por ahí cosas que llamaban la atención de él, como esas gafas que tenía, ¿te acordás que tenían como un paisaje que eran Exacto, azules? sí. Todo eso lo regalaba, no es que lo tenía guardado. Y si ves el lugar donde terminó durmiendo y viviendo, era nada. No era de un tipo que, de hecho, a los 4 días que falleció cobró una moneda importante de Sadaic, que él venía reclamando eso. Uh-huh. En algunas notas, las últimas notas que le habían hecho, él decía que estaba esperando cobrar para viajar y ver a la familia. Claro, mirá vos. Y sabés que me estoy acordando que gente ya del tango, uno de ellos, Raúl Lavie, decía, yo no había escuchado, no sabían quién era, pero la verdad que me retrató el abasto. Es tremendo la letra, Sí, es sí. el abasto. Ese muchacho que no era de acá, en poco tiempo se sentó, dice, porque tuvo que haber sentado a ver algo, vio como nadie podemos ver, o como que los que somos de la noche y conocimos el abasto, y él ya un abasto terminado, él retrata tal cual en la letra. Sí. Eso es increíble, y de hecho hay un montón, como vos decís, de artistas que reconocieron que en un tema, como el tipo se metió como si fuera un porteño más. Una poesía, es una poesía. Y costó tanto. A mí siempre más allá de que Sumo apareció, por lo menos Luca vivió 2 o 3 años donde yo vivía en Palomar, y recuerdo que salíamos de la secundaria y nos íbamos rápido a los ensayos, a escuchar los ensayos en la vereda. Era como natural. O por ahí ir a ayudar a cargar los equipos cuando había una fecha, entonces a cambio nos daban algunas entradas para ir. Y lo que me acuerdo, lo que me llamó siempre la atención es el abanico de escuchar reggaes como el que estamos escuchando, a tocar temas como Fuck You o hardcore o punk, y en el medio por ahí él, obviamente cuando tenía sus otras bandas, que esto que te cuento que armaba proyecto, de tocar calipso, otros estilos, y era impresionante la intensidad que tenía la banda. Oye, imagínate que en ese momento Moyo
era el violero virtuoso de la banda. El violero virtuoso de la banda, y que todo el tiempo se la pasaba haciendo solos con una guitarra MIDI, como usaba Spinetta, con unos efectos increíbles. Arnedo y Superman, una base increíble como tocaban, y por ahí Pettinato, un tipo que llamaba la atención. Entonces la imagen hasta era intensa cuando vos veías a un pelado que como estaba vestido todos los días, así subía al escenario. Así bajó, así se fue. Claro. Se fue de esa manera. Sí, un tipo que no trajo nada más que cuando vendió instrumentos para que usaran los demás, porque ninguno tenía, y se fue con lo que tenía puesto, como vos decís. Y nace el mito, ¿no? Bueno, después de 40 años de este álbum, que ni ellos creían que iba a tener esto, ¿no? Hoy lo estamos recordando seguramente con muchos lugares, haciéndoles homenaje. Quizás algunos de los músicos tocando alguna canción, hoy celebrando en la intimidad de su familia, en la intimidad de las dos bandas, tanto Las Pelotas como Divididos. Lo imaginamos, no sabemos, o quizás se van al silencio. Empieza el mito, ¿no? Porque algunos decían, nunca vimos el cuerpo de Luca, nunca hubo una foto, nunca se le preguntó a la policía realmente qué había pasado en ese momento. Muchos dicen, terminó como vino, así, como vino enrolladito desde la panza de su madre, así quedó. Pero no hubo nada, no se sabe, y comenzó el mito, ¿no? ¿De dónde lo llevábamos? Si por qué vino, no se lo llevaron afuera, la madre vino, no se llevó el cuerpo y está en Avellaneda, y está el lugar donde está la tumba de Luca, que siempre tiene algo. Sí, hay hay 2 o 3 notas que le han hecho a Andrea Prodan, que vive en Tras la Sierra, también ahí al lado de Nono, en Las Calles se llama el lugar, y él siempre habló de lo complicado que fue cuando vino la madre poder llevarse el cuerpo, todo el rollo que fue, y nunca habló mucho del tema, nunca lo habló mucho, pero sí hablaba de lo complicado que era, esto que vos decís, que la madre vino, agradeció a todos por haber extendido 6 años más, y no se llevó nada porque no tenía nada. No tenía nada. Sí, creo que por ahí es lo más importante, el legado que dejó para un montón de artistas, de bandas, influencia sobre todo, y también lo más importante, conocer bandas o artistas que uno no conocía. De hecho, el nombre del disco que estamos hablando, Divididos por la Felicidad, tiene que ver con un juego de palabras de una banda que él era fanático, que era Joy Division. Claro. Que en realidad cuando empezó Divididos también jugaba con esas palabras y hacía muchos temas Joy Division. Te cuentan ellos, los músicos, que hay un montón de artistas que conocieron gracias a Luca. Porque Luca lo que tenía también, al margen de haber vivido allá, trabajó muchos años en Virgin, una discográfica ya grandísima. Entonces él tuvo acceso y conoció material que acá no se conocía, y era imposible en su momento que hubiera sido en ese tiempo y en esa forma, digamos. Luca vino en el 80, y en el 80 empezamos a consumir Marley, o lo que tenía que ver con el reggae. Yo creo que hasta el momento el único reggae que teníamos, y que por ahí te lo acordabas vos, Contra, era de Donald, que era una onomatopeya. Era el único reggae que conocíamos acá, y en realidad cuando te decían, no conocíamos ni a Marley, ni a Jimmy Cliff, ni a Peter Tosh. Entonces el tipo trajo mucho de esas influencias, trajo mucho lo que es post-punk, como por ahí Joy Division. Es más, antes de Bob Marley se conoció en Argentina, porque fue masivo, Eddie Grant. Claro, Eddie Grant. Es verdad. Y no Marley. No Marley. Entonces, en ese sentido sí dejó un legado grandísimo. Creo que dejó también una manera muy similar a
a lo que tenía que ver, si haces un paralelo con Los Redondos, de lo explosivo y desde el under, ¿sí? Hablando desde el under, con Sumo no tenía una producción grandísima, ni mismo en las presentaciones que hicieron en teatro de los discos, como los carteles que vos veías, a los 2 meses de grabar Divididos por la Felicidad, lo presentaron en 2 fechas o 3, no recuerdo, en el Teatro Astros, y tampoco era gran producción, no había gran producción, no había invitados, y por ahí Luca no sé si era la persona ideal como para programar y decir, bueno, claro, vamos a hacer esto, lo otro. Era subir, tocar, y se arman volar los la instrumentos, ya está, si hay un sonidista, sí, sale sí, y te volaban bueno. te volaban la cabeza, era muy intenso, muy intenso. Claro. En eso sí. Y él por ahí lo que tenía era esa cuestión de quedarse por ahí con una guitarra solo y era increíble tocando y cantando lo que hacía. Qué lindo la historia, qué lindo escucharlo siempre a Pedro Tapia, docente, baterista, músico, ¿sí? Qué lindo ahí. Tachame la doble, dice. Tachame la doble. Sigue, ¿no? Sigue Tachame la doble, Stinky Project, que es otro grupo que estamos hace años, que hacemos funk, instrumental y música disco, y estamos hace años con la música. Sin parar. ¿Hace cuántos años? No, por una vez, una de las personas que vino a Necochea también se quedó así. Me quedo en Necochea, se quedó a vivir y 2000, bueno, sí. Desde el 2000 acá. Sí, la verdad que coincide bastante. Yo me acuerdo que estaba en segundo año cuando antes, en primer año, cuando lo fuimos a ver, la primera presentación de Sumo, ya sin Stephanie, yo no la conocí. Y eso que debutaron y tocaron en Palomar, pero yo era muy chico, tenía 12 años. Pero sí cuando empezaron previo, 2 años antes de Divididos por la Felicidad del disco, que tocaban en lugares muy chicos. Claro. Bueno, ahí tuvimos la posibilidad. Y después esto que te cuento, que en realidad la posibilidad de estar a pocas cuadras, de que ensayaron ahí durante 2 o 3 años, que fue la misma sala que comenzó después Dividido, ensayaban en un sótano y nos sentábamos en la vereda, entonces los respiradores que tenía el sótano se escuchaba perfecto, sí, perfecto, sí, todo el ensayo. Claro, exacto. Entonces nos quedábamos, íbamos a escuchar, y esa fue por ahí toda la época de ya estaban con Divididos por la Felicidad y preparando material de Llegando los Monos, entonces lo escuchábamos bastante. Después ya cambiaron, no ensayaron ahí porque Luca se fue a vivir a Capital, y que viniera a ensayar a Palomar, al Gran Buenos Aires, ya era una locura. ¿Este primer álbum, Divididos por la Felicidad, hizo la producción alguien o fue directamente no, ellos directamente en realidad, viste que en ese momento vos por ahí firmabas con sellos discográficos, grabaron en CBS, y Walter Fresco, que era por ahí como un productor artístico de renombre, y sí, que pertenecía al sello, y bueno, que pertenecía al sello. Antes pasaba eso, ¿no? El horario que mira, hoy justo en el horario tienen 3 horas, después pasaba claro, otro. Sí, era así. Ellos creo que grabaron octubre y noviembre, y la diferencia de hoy, obviamente vos grababas en octubre y noviembre, se masterizaba, se veía todos los detalles, todo, y pensá que recién en abril, el 1 de abril, se lanza el disco. Claro. Pero no, era todo laburo de ellos. No tenían, digamos, como convocar a un músico. Como sale el álbum es como lo querían ellos, sí. Así, hacer la presentación masiva. Sí, de hecho, como era Luca quiso meter mucho más temas de la Hurlingham, que era reggae, y tenían temas propios. Ahí estaba, en la Hurlingham Reggae Band estaba Tito Fargo, que era el segundo guitarrista de Los Redondos, junto a Sky, y no, el contrato era, la condición es, firmó Sumo, son los temas de Sumo, ustedes 6, graban ustedes 6. Entonces, por eso te digo, en algún momento el furor de todas esas noches que tocaban
había pegado mucho más la Hurlingham, pero para el sello discográfico, el contrato que firmaron todo, fue Sumo. Pedro, gracias por venir nuevamente a contar la historia. Hoy, por los 40 años, siempre Pedro está ahí presente en cada aniversario de la música, y en este caso hoy tocó celebrar estos 40 años recordando a Sumo, parte de su historia también. Él lo hizo muy bien en Tiempo de Siembra, ¿sí? Programa de allá, algunos conocían que era, bueno, Pancho Ibáñez conducía ese programa. ¿Quién es? Sí. Y tenía, creo que ya con 5 años, él 5 años siendo a responder. Sí, era muy chiquito. Era chiquito. Muy chiquito. Ha pasado el tiempo, pero bueno, la música sigue para nosotros que la amamos, y bueno, es un placer tenerte siempre aquí, Pedro. Bueno, gracias igualmente, gracias a vos contra la producción por invitarme. Bueno, a la audiencia como siempre y con todo gusto, cuando quieras. Qué lindo, qué lindo. Gracias.